¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito? Seguimos esperando por el reinicio de las temporadas. Ha confirmado el reinicio la Liga Alemana, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar con invitados muy especiales. Y es Don Vizca quien nos va a presentar a sus amigos. Vizca, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, no sé por qué yo soy un invitado en este episodio, así que yo no puedo presentar a nadie, no soy el dueño de casa. Sí puedo saludar a mis amigos, eso sí puedo hacer, siempre lo puedo hacer. Diego Balado, Luis Omar Tapia. Señores, un placer. ¿Cómo estás, Vizca? Gusto verte otra vez. Hacía rato que no nos veíamos, creo que hace como un mes, ¿no? Que lo hicimos en aquella reunión En casa de Tapia. que hizo, sí, exactamente, que organizó el señor Tapia, pero bueno, ver que estás más flaco, la verdad, un poco preocupado, espero que sean Sí. buenas razones por las cuales has No, perdido peso. es la angustia de esta situación, que no tenemos fútbol, Luis, es eso, nada más. Yo creo que pasa más por eso que la angustia. Te conozco. Ayer, ¿sabes? Ayer me hiciste falta, Luis. Ayer hice 70 kilómetros con la bicicleta y te estaba buscando, pero no te encontré. Seguía pedaleando yo y no te encontraba. 70 kilómetros. 70, sí. ¿A dónde fuiste, Vizca? Y di unas cuantas vueltas por acá por el circuito de Key Biscayne. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. 70 kilómetros, un montón. Igual si regresaste o qué, no jodas. No, hice ahí todo un circuito que ya tenemos ahí. Hay que aprovechar el tiempo, Luis. ¿Estás seguro no estás haciendo una changuita repartiendo Pero algo? hace todas las millas, kilómetros que puedas ahora que no hay tráfico, porque con tráfico ya sabemos lo que te pasa, ¿no? Es verdad. Por eso estoy aprovechando ahora. Estoy A mí elevando me tenía- el promedio. Estoy elevando el promedio de rendimiento para después que no se pueda. Me tenía preocupado porque desapareció del planeta 3 horas, cosa que es poco habitual en él. Luis, Diego, a ver, cuénteme de mi amigo a principios de los 90 en Connecticut, que es una etapa que él nunca me ha contado absolutamente nada. ¿En serio? ¿Pero podemos ser claros o podemos ser políticos? Claro, como el agua. No, a Vizca nos conocemos, ¿qué ya? 25 años, un poquito más. Un pelito menos. Con Diego 25. Diego no, 24 con Diego. Conmigo un poquito menos. Sí. No, conmigo va a cumplir 25 años Bueno, por eso. en junio. O sea, ya falta la vuelta de la esquina, va a cumplir 25 años conmigo. Los 25. Pero no, estábamos todos verdes y entramos en un nido donde la unión, la cooperación era lo primordial. Todos los que estuvimos en ese comienzo crecimos juntos y hoy en día estamos donde estamos, pero Vizca él siempre fue Vizcapedia, aunque en esa época todavía no había salido el internet. Estaba en pañales el internet. Yo lo que te puedo decir, Jaime, es que ahora, como en ese momento, llegaba tarde siempre. No sé si vos sufrís lo mismo con Vizca, pero es algo que lo tienes ya desde siempre. Vos le decís una hora y él llega 15 minutos más tarde. Entonces tenés que calcularle. Pero siempre fue como esa hora, también en el aspecto profesional. Hiper preparado, preocupado porque salieran las cosas muy bien, tratando de aportar siempre su forma de parecer, sus pensamientos, su idea. Tipo muy preparado. Conmigo, bueno, somos prácticamente de la misma generación en Argentina, escuchamos la misma música, tenemos más o menos el mismo gusto, la comida, entonces, bueno, muchas cosas en común que hacen que el estar juntos, el momento, viste, se te pase volando, ¿no? Lo que yo sí te voy a decir, que si algún día cuando te toque viajar con él y te diga, me dejó el avión, ya sabes por qué. No es porque cambiaron el vuelo ni nada de eso. No, la vez que viajamos juntos... Una vez sola no llegué al avión. La Una vez sola. que viajamos juntos y el avión no nos dejó, fue porque yo me quedé despierto para que el avión no nos deje, regresando de Moscú, de la Copa del Mundo. Así que bueno, por ahí las tengo ahí. No me acuerdo de esa. El avión nos dejó en Moscú volviendo del Mundial porque no nos dejó la aerolínea, no porque llegamos tarde. No. El avión nos dejó en Moscú, nos iba a dejar en Moscú, porque ustedes se quedaron dormidos y había que avivarse para agarrar el siguiente vuelo porque todo el mundo quería el siguiente vuelo.
que yo les saqué el pasaporte de los bolsillos a todos ustedes dormidos y fui a hacerles el check-in. Bueno, no, pero esa era una circunstancia de caos y confusión y había otra gente. Ahí estaba el pelado Matei, ya estamos complicando la cosa. Es otra historia distinta esa. No, yo tengo... Lo de Vizca solamente no es el tema de los aeropuertos, que vos le decís a Vizca, vamos a desayunar a las 9 y aparece 9:15, 9:20, o vamos a tener, no sé, a salir para el canal a tal hora y salía... Pero es así, el Vizca es así, ya lo tenemos, ya lo conocemos, es su parte que me parece es irremediable, ya a esta altura es imposible, pero bueno, tiene muchas cosas muy buenas también. Cuando vine a comer a casa, mi esposa siempre me pide que le digamos 1 hora antes la hora a la que vamos a comer para que arranquemos a tiempo. Es una buena idea. Yo les pregunto una cosa, a ver, lo que ustedes hicieron, lo que ustedes generaron cuando arranca ESPN en América Latina, primero tiene un impacto enorme, pero segundo, se vuelve una meta profesional para muchos periodistas, en los cuales yo me incluyo. Pero no era así cuando ustedes llegan a Estados Unidos, cuando ustedes llegan a ESPN. ¿Por qué vienen ustedes a vivir a Estados Unidos y cómo llegan a ESPN? O que empiece Luis, que es el que primero... Es el que primero llegó. Yo llegué aquí por una circunstancia de unos problemas políticos que existieron primero en Chile. De ahí nos fuimos a vivir a Argentina. En Argentina hay problemas también, un golpe de Estado. Y como nosotros habíamos llegado a Buenos Aires como refugiados políticos, porque mis padres estaban metidos y familiares metidos en el partido político de Salvador Allende, pues le dijeron a mi vieja, a ver, tienes 2 opciones, Australia, Suecia o Estados Unidos. Y mi vieja, sin pensarlo, dijo Estados Unidos. Y desde que yo llegué a los 14 años a vivir acá, septiembre del 77, llegué a vivir al estado de Connecticut. O sea, yo creo que en esa época, con las 2 manos eran contadas las familias latinas que vivíamos en la ciudad de Bridgeport, así que imagínate. Y fue una época difícil. Primero porque no sabíamos el idioma, una cultura completamente diferente. Yo ya creciendo con 14 años había dejado a todos mis amigos. Realmente la parte del fútbol yo lo vine a comprender mucho más, a quererlo mucho más viviendo en Argentina. Vivía en el barrio San Telmo, iba a La Boca a ver los partidos de Boca Juniors, o me iba a la Isla Maciera, el lugar preferido de Vizca, a ver los partidos de San Telmo, pero mi vida era el fútbol. Entonces llegando acá a los Estados Unidos era un mundo completamente diferente, y en ese momento no había fútbol juvenil tan desarrollado como yo lo estaba viviendo en Argentina. Para mí, Jaime, es un poquito lo que vos decías recién, el tema de ver a ESPN con una posibilidad de trabajo, de algo que querías emular. Luis empezó a hacer con la cadena 91, 92, a transmitir, y yo lo empecé a ver desde casa. Tenía 18, 19 años, me interesaba mucho ser periodista. Víctor Hugo Morales me había permitido sumarme así para ver, para aprender en la radio, en Continental, para el equipo competencia, para ir aprendiendo el tema. Me había recomendado también que me pusiera a estudiar en algún lugar. Yo decidí hacerlo en Deportea, en Argentina, que era la Escuela de Periodismo Deportivo, y al mismo tiempo estaba estudiando Economía. Pero cuando salió ESPN es como que lo empecé a ver a Luis y a otra gente que estaba trabajando en ese momento y me flasheó, yo quería hacer eso. Y bueno, empecé a insistir tanto que al final yo tenía una novia media, bueno, era media novia, chilena, y viajé a Chile y me preocupé por ir a verlo a Sebastián Domínguez. ¿Te acordás, Luis, que Sebastián se va por un momento, regresa a Chile, y lo fui a ver a Sebastián en Chile y él me recomendó para ir a ver a gente en la Argentina, y así empecé a trabajar para la productora que era asociada a ESPN en su momento en Argentina, que se llamaba Telesport, cuando yo estaba al mismo tiempo que estaba estudiando periodismo. Y cuando me gradué de periodismo, inmediatamente a los 4 o 5 meses me salió el viaje a Estados Unidos. Supuestamente era para un entrenamiento, para que yo regresara a la Argentina a aplicar un poco de las cosas que iba a aprender en ESPN en Bristol. Y bueno, mi idea cuando me fui fue en junio del 95.
era no regresar. Ya yo me quería quedar, quería estar haciendo en ESPN lo mismo que estaba haciendo Luis. Bueno, ahí fue cuando lo conocí a Luis, cuando conocí a la gente de allá, y cuando al final me ofrecen quedarme ya directamente para trabajar en ESPN en Bristol. Muy bien, yo llego un poco después, llego a través de un programa en el cual Luis participaba y Diego también, que se llamaba Football Weekend. En ese proyecto yo había estado viviendo en Atlanta, trabajando en mi primer trabajo en tele, bueno, es en TNT, después en CNN, todo en Atlanta. Y ya en CNN me vuelco a la parte del deporte, después de una primera parte donde me hacen hacer noticias en general. Yo básicamente voy porque era una buena opción de trabajo en ese momento y no porque tuviera un interés muy particular en la televisión. Simplemente necesitaba sobrevivir, salir adelante, como decía Luis, ¿no? Cuando llegó a Bridgeport. Yo estaba más o menos en las mismas condiciones, lo de Diego ya fue un poco más marcado quizás en el camino. Y en ese llegar accidental empiezo a compartir con Luis las grabaciones en el Canal 7 de Hartford, en la afiliada de Fox en Hartford, que era donde grabábamos el programa los viernes por la mañana. El programa se emitía el viernes por la tarde. Era uno de los primeros programas hechos con estudio digital. Correcto. Sí, virtual. Sí, La pantalla verde. tenía una parte de estudio virtual y una parte de un decorado. Por ejemplo, Ernesto Jerez hacía una presentación con un estudio virtual y lo de la parte de Luis con Neildo Núñez, que es la que yo recuerdo, y Cristian Bozo conduciendo, estaban sentados como en una mesa redonda de 3 personas. El conductor era Cristian y Luis era una de las voces autorizadas. Bueno, ahí yo lo conozco, empezamos a tener mayores diálogos y en un momento Luis sugiere que me hagan una prueba para comentar fútbol. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Estaba nuestro gran amigo Lenny Colón, que era el que iba a supervisar la grabación, que todo estuviera bien, y Luis lo convenció a Lenny. Estaba Sebastián, al cual también, como le pasó a Diego, yo le caía bien a Sebastián, o veía en una persona, no sé, pese a que llegaba tarde, como dicen estos señores, injustamente, vio algún potencial en mí, y bueno, hice la prueba con Luis me ayudó mucho, hice 2 pruebas, hice un tiempo de un partido, creo que fue un Ajax PSV, y después me hicieron hacer un magazine, y bueno, y ahí más o menos fui encontrando mi espacio, y debuto ya como comentarista en agosto del 97, haciendo la Supercopa de Holanda, y a partir de ahí arranco. Y bueno, Diego hacía una columna dentro de ese Football Weekend, y teníamos una relación incipiente. Ahí estaba Rodolfo Martínez también, que venía llegando, pero el grupo se estaba armando, había una base muy fuerte con los especialistas, Luis, Diego, Ricardo Ortiz, Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, Álvaro Martín, estaba Roberto Abramovich, había mucha gente que había hecho, sí, Jorge Keklin, había mucha gente allí que era muy reconocida, y estaba la escuela de ESPN, que bueno, es un poco la que nos marcó a todos nosotros. Sin alusiones personales, todos estamos aquí por culpa de Luis, porque crecimos viéndolo a Luis, en resumidas cuentas. Es el patriarca. Me parece que sí, ¿no? Por eso él es 20 años más grande que nosotros, por eso lo llevamos viendo desde hace tanto en la televisión. ¿No ven la imagen de patriarca que tiene? Es un patriarca en serio. Lo que pasa es que cuando ustedes crecieron, el único canal de deportes en América Latina, en todo el continente, desde México a Tierra del Fuego, era ESPN, ¿no? El cable en ese momento recién estaba saliendo, los países, en las ciudades principales, en las capitales, crecía de una forma rápida, muy rápida, la cuestión de la instalación del cable, y así sucesivamente se fue expandiendo a otras ciudades en cada uno de los países. Y como fuimos el primer canal en hacer el torneo más importante de clubes en el fútbol a nivel mundial, de la Champions League, pues todo el mundo estaba pegado. Aparte teníamos el fútbol español, la Serie A de Italia, Holanda y la Champions League. Así que fútbol europeo era muy difícil de verlo antes de eso en América Latina. Porque Luis, los canales de televisión abierta te pasaban un partido por fin de semana. Luis, hoy tienen una relación directa con el fútbol, ¿no? Pero tú le entrabas a todo, hiciste boxeo, hiciste básquet. ¿Qué nomás hiciste arrancando? Lo que pasa es que, bueno,
Diego y Vizca tuvieron que hacer algunas de las cosas raras en el deporte estadounidense o actividades que se hacían en otros rincones del mundo y que ESPN compraba. Pero a mí, por ejemplo, con Ricardo Ortiz, en un momento que no teníamos fútbol, nos tocó hacer un campeonato de boliche, de bolos, de bowling. Imagínate, yo relatando, ¿no? Y Ricardo Ortiz analizando las jugadas de los momentos de la rotación de la pelota, de la bola y todo. Cosas raras. Show de gatos, show de perros, carreras de galgos, Monster Trucks en aquella época, que incluso con Álvaro Martín fuimos al Civic Center de Hartford en aquella época, por el 92-93, ¿no? Cuando el Monster Truck era una de las grandes actividades, especialmente en los estados fríos, ¿no? Por actividad dentro de un escenario. Y ahí nos mostraban con Álvaro, nos paseaban viendo los tremendos neumáticos, los motores gigantes, ¿no? Nos explicaban los saltos, cómo los hacían. Y luego esas cosas, luego nosotros lo teníamos que ir a transmitir cuando nos tocaba hacer los shows, ¿no? Pero también fútbol americano de la NFL, de fútbol americano universitario, básquetbol universitario, un poco de la NBA. O sea, el hockey, no te olvides del hockey. El hockey sobre hielo, ¿no? El segundo deporte más hermoso del mundo. El rodeo, la motocross, o sea, X-Games. un poco de todo, ¿no? Los X-Games, ¿te acuerdas cuando salieron los X-Games sí. también? X-Games de invierno, hemos hecho de todo, la verdad que hemos hecho, yo hice ciclismo también, ¿qué más? Pero yo creo que el canal luego se convirtió como en la universidad para todos nosotros para buscar el camino donde terminamos hoy en día. Diego con la NBA y el fútbol, Vizca el ciclismo, el tenis o el fútbol u otros deportes, yo más metido en cosas del fútbol. Los tres en algún momento nos tocó hacer el Sports Center original, que teníamos que traducir prácticamente un libreto que venía de un programa de 30 minutos que lo escribían en inglés. En Inglaterra lo mandaban para Bristol, nosotros lo teníamos que traducir. Mira, y ahí es donde apareció la varita mágica. Decían, traducir, y dije, sí, lo voy a traducir con una varita mágica. Lo único que pedía, ¿no? El minuto donde que se marcó el gol, quién tiró el pase, quién lo marcó. ¡Pum! Listo. Mientras otros se pasaban ahí, ¿no? Escribiendo y traduciendo. Luis, de vez en cuando había que escribir un intro de alguna cosa de cricket, de alguna cosa un poquito más complicada. No era tan sencillo, no era todo con la varita mágica. ¿Te acordarás vos también alguna traducción legendaria, no? Ah, sí, no. Traducción textual legendaria. Sí, varias de ellas. Llegaba a la confusión absoluta después de escucharla. Sí. Bueno, la clásica. Yo quiero escuchar lo que está contando Diego, porque acá podemos contarlo sin problema. No nos involucra a nosotros, por eso no nos involucra, no vamos a dar nombres, pero imagínate, Jaime, que teníamos, no sé, el resumen de un partido de fútbol entre River y Racing en el fútbol argentino y terminaba jugando el Club Río de la Plata contra el Club de Carreras. A mí me contaron una historia, y ustedes podrán corroborarla si es cierta o no es cierta, que una vez una persona que tenía una muy buena voz pero que no sabía nada de deportes, le pidieron que tradujera un programa y el tipo se había equivocado el guión. Y el tipo tradujo con el guión de las carreras de botes, las carreras de caballos. Y nadie se había dado cuenta porque nadie entendía el idioma. Y bueno, me contaron que esa historia pasó. No sé si sea cierta. Solía pasar, sí, solía pasar. Luis sabe de varias historias, pero bueno, las vamos a dejar para otro capítulo. Pero ese mismo personaje, lo que hizo un día, imagínate, estaba haciendo una pelea de boxeo, ¿no? Y uno de los boxeadores de apellido Lewis, ¿no? De apellido Lewis. Entonces, nos tocaba hacer un partido de Champions League a Ricardo Ortiz y a mí. Y entramos a la cabina, yo era siempre del jodón, que el que estaba al aire le hacía cosquillas, le hacía algún tipo de broma para sacarlo un poco de la concentración del peso. Entonces entro yo y me pongo así, ¿no? A tirar golpes, Y la persona se da vuelta así para acá y empieza a relatar los golpes que yo estaba tirando al aire. Dice, Lewis que viene con el gancho, que viene por ahí, y Lewis que viene por aquí, por allá. Y de repente yo hago,
así, apuntándole a la tele, ¿no? A la pantalla. Y Luis la va a apuntar, Luis le está apuntando porque le va a pegar ahí, Luis le está apuntando. Y de repente yo aprieto la botella y digo, está noqueado Luis, está noqueado Luis. Ay, Dios mío. Escúchame, pero a ver, Luis es igual, Diego y Vizca. ¿Todavía te hace cosquillas cuando entra y te tira un comentario para sacarte del partido? Sí, bueno, Luis va a ser siempre Luis, o sea, por ahí no el tema de las cosquillas, pero sí es un tipo muy risueño, siempre tiene una salida para las cosas, siempre tiene un comentario ahí que te hace reír o que te deja pensando, o sea, qué es lo que quiso hacer. Es muy fino en ese sentido, muy elegante para decir las cosas a veces y en otras muy directo. Pero Luis es Luis, o sea, es como nosotros lo jodíamos recién, le decíamos que era el patriarca, que es un poco, o sea, él tiene esa característica de líder, a veces, que él ni siquiera se da cuenta, pero la gente lo sigue de alguna manera, él es tan popular, porque creo mucho tiene que ver su forma de ser, ¿no? Su carácter, lo que transmite dentro de una cámara. Entonces, tiene eso, es muy profesional, es muy bueno en lo que hace, pero también tiene ese gustito del humor que creo que lo hace muy especial. Yo voy a contar una sola cosa, que se Ojo. remonta a los inicios, y claro, uno en los inicios, sobre todo, Jaime, tiene inseguridades, trata de no pensar en las cosas negativas y pensar en las cosas positivas, ¿no? Y a mí en mi segunda temporada, ya estaba un poco más asentado, pero me ponen a hacer la Serie A con Luis, en una apuesta para decir, vamos a cambiar un poco las voces, y uno sentía el peso de la responsabilidad, porque la Serie A en el 98-99 tenía grandes jugadores, era la mejor liga del mundo, gustara o no, esa era la realidad, porque Ronaldo, Batistuta, Zidane, estaban los mejores del mundo. Sí. Y bueno, yo en un momento, a uno le entra un poco esa cosa de inseguridad, y yo digo, a ver, yo lo tengo al lado de Luis, y es como esa sensación de que nada malo podía pasar porque era mi compañero, era mi amigo, era mi compinche, y cuando uno sabe que tiene el respaldo de una persona así, uno se relaja y dice, yo lo tengo que seguir a él, y es eso lo que decía Diego, un líder absoluto. Luis, me imagino que tú vas por la vida poniéndole apodos a la gente, ¿verdad? Y que hay apodos que le pones y que no los puedes decir al aire. ¿O simplemente es un tema televisivo? No, yo hasta mis nietos, a mi suegro también que en paz descansa, mi madre que también en paz descansa, apodos por todos lados. Pero son cosas naturales, o sea, no es que estoy esperando a ver qué le voy a decir a tal persona, ¿no? Son cosas que salen en el momento y que de repente, especialmente para el tema de los futbolistas, pegaron, ¿no? Pegaron fuerte, que hasta el día de hoy todavía se habla de Jar Jar Binks, Zinedine Zidane, ¿viste? Harry Potter y todos estos El Ángel de Madrid. han pasado más de 10 y 15 años, sí. Ese es mi favorito, el de Jar Jar Binks. Yo cuando salió la película de la Guerra de la Galaxia y de pronto me encontré con en alguna transmisión, Mufasa. y largó lo de Jar Jar Binks, que no puedo creer porque era igualito con Ronaldinho. Entonces eso te demuestra la imaginación que tiene, ¿no? Y la capacidad para encontrar las similitudes entre cierta gente y ciertos personajes y futbolistas. A mí me te voy a decir encantaba. algo, de películas que yo no había visto, digo, tengo que encontrar a este personaje, porque yo te digo, no sabía de dónde lo había sacado. Claro, aparte, él era la diferencia que él tenía con nosotros, Jaime, es que él tenía hijas chiquitas, entonces se miraba todas las películas, todos los dibujitos animados, todas las de Disney, él las conocía todas, nosotros no teníamos hijos, no teníamos hijos tan pequeñitos y no teníamos esa biblioteca de alguna manera, ¿no? O videoteca en este caso. Entonces no conocíamos a los personajes que a él se venía, decían Mufasa, nosotros no teníamos ni idea de quién era Mufasa. Como hace unas semanas atrás estábamos viendo partidos viejos del Real Madrid, donde estaba Hierro, Helguera y todo eso, y de repente uno de mis nietos escucha que le digo ¡Bubu! ¿No? Creo que estaba Vizca conmigo en esa transmisión. Y mi nieto me dice, why you call him Sleepy? ¿No? Bubu, ¿no? Le digo, no es Sleepy, es un oso.
Me dice, ¿cuál oso? Yo nunca escuché ese oso. Le digo, ¿nunca escuchaste el oso yogi? Me dice, no. Meternos a internet a buscar el oso yogi para buscar a Bubu, el sobrino del oso yogi, y ponerle también la foto de Fernando Hierro. A mí me encantaba El Niño de la Selva, Víctor Valdés. Después ya se cortó el pelo y ya Sí. no se parecía tanto, pero al final, fíjense, y eso es algo que yo admiro, ¿no? Porque creo que, a ver, pues hay mucha gente donde me incluyo que creemos que nuestra virtud es la preparación, el trabajo, la dedicación, pero hay gente que es innata, y Luis es innato. O sea, Luis lo que te dice muchas veces es tan espontáneo que te pasa como le pasó a Diego en aquella transmisión, que dijo, ¿y esto de dónde salió? Pero está muy bueno y no es pensado, Luis. O sea, me imagino que tú no vienes con las cosas tan pensadas en el relato de un gol o en una situación así puntual. No, es ser natural, es ser como soy. Aquí, como estoy con ustedes, que nos conocemos, hay confianza. Lo hago también cuando estoy en un estudio, cuando estoy haciendo un programa en vivo o grabado. En mi casa soy igual, alrededor de mi familia. Pero con todo y eso uno tiene que tener una preparación. O sea, todo partido es diferente, todo partido tiene diferente información, todo partido tiene una chispa completamente nueva que le tienes que entregar al televidente, porque esa misma persona te escuchó ayer hacer un partido del Real Madrid y hoy me toca hacer un partido de la Bundesliga, pero le tienes que entregar información, le tienes que entregar juego, le tienes que entregar tantas cosas. A lo mejor se escucha igual, pero no lo es, porque uno tiene que estar, como te digo, actualizado en todo momento. Y yo creo que esa escuela que tuvimos nosotros desde los comienzos de ESPN, creo que nosotros hemos sido de los pocos que todavía la sabemos aprovechar y que muchos jóvenes, especialmente como tú, Jaime, han entendido y le han tocado trabajar, digamos tú con Vizca, otros que han trabajado con Diego, otros que han trabajado conmigo y han aprendido más o menos de la fórmula nuestra, cómo nos llevó al éxito. Y yo creo que, como siempre, yo los muestro, a ver si tengo acá. El otro día estaba sacando planillas, ¿no? Cuando estábamos hablando con Zamorano, yo tengo planillas de 1998 acá, todavía. Mira, planillas con información en la parte de atrás, completa, con detalles y cosas, informaciones que a la larga, pues la gente no sabe, y esa es la responsabilidad nuestra, no solamente relatar un partido de fútbol, de quién tiró el centro, quién cabeció y quién la metió. Es la cosa de informar con cosas modernas y actuales, ¿no? Que sin inventos y sin crear ningún tipo de polémica, yo creo que, y en esa época, te estoy diciendo desde cuando comenzamos para acá, que Diego, Vizca, teníamos que levantar el teléfono, llamar al Pelado Almeida o al Cholo Simeone o a Verón por teléfono. Lo teníamos que hacer todo por teléfono porque no teníamos internet, ¿no? Sí, no existían o sea, ahora es mucho más fácil recolectar información. En ese momento tenías que hacer eso, levantar el teléfono, hablar con los protagonistas. Si no, tenías que encontrar a veces algún lugar donde vendieran la Gaceta de los Sport o un Don Balón o cosas así. Y más difícil todavía hacerlo en el medio de la nada en Connecticut. A veces encontrabas una Gaceta de los Sport que venía de Nueva York de hace 2 o 3 días atrás y era prácticamente un tesoro, ¿no? Porque podía leer la información que había pasado por lo menos esa semana, un par de días antes, antes de salir al aire, a la transmisión. O sea, no era fácil. Y ni que hablar de otras ligas como la liga holandesa, que todavía era mucho más difícil, o la liga, a veces la Premier misma, que estaba en su nacimiento, no era fácil encontrar información. Ahora es mucho más accesible, mucho más a la mano está Diego, todo, pero la tarea es la misma, Jaime. Sí. ¿Cómo o cuándo ustedes se dan cuenta de la magnitud de su trabajo y de lo, entre comillas, famosos que eran, cuando lo que tú marcas, es decir,
vivíamos en un país donde no transmitíamos en medio de la nada, sin redes sociales, sin casi que ningún nexo a la zona donde ustedes realmente marcaban una diferencia. Bueno, con la aparición del Internet, yo creo que la expansión del Internet, yo me acuerdo cuando llegué en el 95, en junio del 95, yo tuve la desgracia que me tocó justo viajar unos días antes que San Lorenzo se jugara la definición del título en el torneo Clausura del 95. San Lorenzo hacía 21 años que no salía campeón. Y yo tenía todo listo para viajar a Rosario y me dicen, no, ¿sabes qué? No podés viajar a Rosario, te tenés que ir a Estados Unidos, te salió el viaje y bueno, me quedé con las ganas. Yo estaba en Estados Unidos el domingo desesperado. La única forma que yo tenía de conseguir la información de cómo iba el partido era llamando a mi papá a larga distancia o esperando que apareciera algún cable en la máquina de cable. O sea, el Internet en el 95, te estoy hablando, en ESPN no existía. Nosotros creo que nos empezamos a dar cuenta justamente con la aparición del Internet, porque empiezan a llegar los emails, ¿no? Antes tenías que esperar, y creo que Luis le habrá pasado como también a Vizca, que llegaran cartas. O sea, antes la gente te mandaba cartas escritas a mano o escritas a máquina, pero ellos tenían que investigar cuál era la dirección de ESPN en Estados Unidos para poder mandarte las cartas. O sea, ese era el único contacto que tenías. Hoy, creo, nos damos cuenta, desde hace ya muchos años, lo populares que éramos en ese momento, que no teníamos ni idea, porque ves gente de toda Latinoamérica, gente donde la señal supuestamente no llegaba, como Cuba, que te dicen, no, yo cuando era chiquito los veía a ustedes hace 20 años, 15 años, no me perdía ningún partido, cosas así que en ese momento, Jaime, no teníamos la menor idea de cuál verdaderamente era nuestra llegada, salvo que, viste, de vez en cuando yo volvía a la Argentina para visitar a mi familia y bueno, ahí sí la gente te paraba por la calle o te reconocía la voz, porque también hay que acordarse que en los primeros años no salimos prácticamente nunca en cámara, digamos, hasta que aparece el show del que te hablaba Vizca en Fútbol Weekend. La mayoría de todo lo que hacíamos era fuera de cámara, entonces era aún más difícil todavía que la gente te reconociera. Pero bueno, sí, los que te escuchaban te trataban cartas. Después fuera de juego. Claro, después apareció fuera de juego, que fue el programa. Había un segmento, ¿se acuerdan que en ese programa había un segmento donde le pedíamos a la gente que nos escribiera con algún tipo de pregunta y luego poníamos el nombre de la persona, claro, y el país y pues contestábamos la pregunta de ellos. Claro. ¿Cuáles son las mejores anécdotas de esa época en Connecticut? El tráiler. El tráiler, el sombrero. El restaurante mexicano El Sombrero creo que es una muy buena anécdota porque era un lugar común de reunión de todos, ¿no? Después del trabajo nos íbamos por ahí. No sé si el Vizca lo consiguió conocer, el White Birch. Luis seguro que sí, que era un restaurancito que quedaba en la esquina de ESPN. De la esquina, sí, claro, por supuesto. Justo, viste, cuando se juntaba ahí las diagonales que se juntaban ahí en la esquinita, después ese terreno lo compró ESPN también y terminó. Íbamos caminando porque no estaba cerrado el perímetro, hoy por hoy es una fortaleza. Las fiestas en el Hotel Radisson, que era el más cercano también a ESPN, a la noche, la reunión. Cuando eran las tormentas de nieve que nos quedábamos todos. O las fiestas de fin de año, Luis. Yo digo el tráiler, no sé si el tráiler ese cuando estaban construyendo el edificio, que es el edificio 1, no donde estábamos, ¿no? Donde estaba nosotros estábamos en el 6, el Building 6. No, sí, estábamos en el 6, pero donde construyeron las cabinas. Luego se convirtió en el edificio 1, creo, ¿no? Bueno, sí, había que ir caminando. El 1 o el 2. Bueno, ahí en ese edificio enfrente, cuando estaban construyendo, trajeron un tráiler. ¿Se acuerdan? Que lo pusieron enfrente, que a 25 metros cruzando la calle estaba McDonald's. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, en ese tráiler yo me acuerdo cuando teníamos que hacer partidos a las 8 de la mañana del fútbol holandés o del fútbol italiano y todo eso, a uno de los dos o los tres nos tocaba hacer la carrerita para ir a buscar el café y el desayuno a McDonald's mientras comenzaba el piso o en medio el leg sandwich, el de huevo. Pero la otra, ese mismo tráiler estaba dividido en 3 partes. Los chinos, porque estaban los chinos cuando había comenzado la señal, en la parte del frente del tráiler. Nosotros en español estábamos en el medio y los brasileros estaban atrás. Así que imagínate un día que teníamos que hacer fútbol y estaba Iván Zimmerman, un brasilero que relataba para Brasil,
yo relatando en castellano para nuestros países, y los chinos que estaban adelante. Y cuando gritábamos nosotros, gol, porque los chinos no gritaban, los chinos ya están, y ya, ¿no? Nosotros, el portugués, y solo nos separaba una cortina. Entonces, Zimmerman gritando gol, yo gritando gol, y el chino venía para acá y... Escúchame, ¿y cuáles eran sus parejas en esa época? A mí me tocó trabajar con Diego, con Vizca, con Ricardo Ortiz. Ricardo. Y Mario Kempes, que fueron las 4 personas que realmente me tocaron, ya sea en Champions, Española, la Serie A, o cualquier otro tipo de partidos, ya sea eliminatorias o cosas así, de Sudamérica, de CONCACAF, de Copa Libertadores. me tocaron como compañeros. Yo trabajé con los 4 mejores analistas que hasta el día de hoy he tenido. Porque su salida de ESPN no es al mismo tiempo, van saliendo paulatinamente, pero ¿cómo se da esta reunión para llegar a Fox y para trabajar a 3 voces? Porque creo que antes de Fox nunca habían trabajado a 3 voces. Sí habían trabajado entre ustedes, pero nunca habían trabajado a 3 voces. No, nunca habíamos trabajado, creo que a 3 voces. Por lo menos a mí no me había tocado. Se utiliza mucho en el modelo mexicano, el de trabajar a 3 voces en una transmisión, o a veces hasta más voces. Claro. Pero nosotros siempre lo habíamos hecho a 2 voces. A mí también me había tocado trabajar mucho con Luis. Con Vizca no me había tocado trabajar tanto juntos. Porque relatando vos y Diego. Sí, relatando sí, pero cuando Vizca pasa a hacer, como él te contaba antes, la liga italiana con Luis, yo paso a ser el relator de la liga española con Rodolfo Martín, y bueno, entonces como que nos turnábamos, esas eran las parejas, digamos, de las 2 ligas que había en ese momento en ESPN. Y lo de Fox se da un poco por la llegada, bueno, no sé, Vizca, vos por ahí lo puedes explicar un poquito mejor, ¿no? Pero es la llegada de gente que nos conocía, el cambio, lo fundamental fue el cambio de derecho, ¿no? De que los derechos de la Champions pasan de ESPN a Fox, y lo primero que se le ocurre a Fox es: voy a buscar a la gente que hizo por tantos años la Champions para ESPN, porque ese es el gran golpe mediático que puedo dar, ¿no? Ahí lo puedes explicar al continuar, Vizca. Sí, ahí final de la temporada 2008-2009, ESPN pierde los derechos, Fox es una gran apuesta y se lo lleva para toda América Latina. Entonces, como ya había 2 señales definidas, la parte de Argentina y la parte de México, en la parte mexicana querían incorporar a voces que estuvieran identificadas con el producto. Entonces, la persona que estaba a cargo de Fox México, Fausto Ceballos, contacta con cada uno de nosotros y con Ricardo Ortiz, para armar en un principio 3 equipos de transmisiones. Y ahí nos volvemos a reunir, hacemos un viaje en agosto del año 2009 a la Ciudad de México. Cada quien estaba por su lado. Luis había estado con TV Azteca, Diego estaba con Univisión y yo estaba saliendo de ESPN. Y bueno, nos volvimos a reunir allá, y yo creo que ya cuando nos reunimos nuevamente para el proyecto de México, yo creo que nos permitió el hecho de vernos con otra madurez, un poco más serenos, un poco más apreciando al otro, no solo profesional, sino personalmente. Y creo que ahí ya es como que, ahí sí empezamos, como dice Diego, como un trío luego, y tocábamos de memoria. Esa es la realidad, porque cada quien, no había una hoja de ruta determinada, sino cada quien sabía lo que iba a hacer el otro, cada quien conocía de memoria al otro. Entonces era una situación absolutamente de confianza, de cero estrés, y de dejar que las cosas fluyeran, como siempre fue, porque esto también siempre fue así, para Diego, para mí. A mí cuando me tocaba trabajar con Diego, yo no le tenía que decir nada a Diego. Cuando me tocaba trabajar con Luis, a partir de esa frase mítica, comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, es que ya directamente sabíamos con los ojos cerrados de qué se trataba. Y bueno, la gente de Fox tuvo esa visión, y le agradecemos mucho por esa reunión, porque nos permitió reconectar de un modo muy, muy especial y compartir años inolvidables. Es un halago importante que para la señal del Cono Sur, las 3 voces reconocibles hayan sido 3 voces del... Perdón, con la señal del Cono Norte, las 3 voces reconocibles hayan sido 3 voces del Cono Sur. Me parece que es un halago importante. Sobre la frase, Luis,
Cuando arrancabas el hockey también decías, comienza el segundo deporte más hermoso del mundo, ¿o lo omitías ahí? No, sí, lo decía. Preguntarle a Diego, decía, el segundo deporte más hermoso del mundo. Pero 60 minutos nada más. O tal vez un poquito más, si había overtime. Había overtime, exactamente. Entonces me imagino que la historia esta del avión que perdieron por culpa de Vizca fue ya en Fox. No, nosotros no perdimos ningún avión. Nunca perdieron un avión por mí. Pero Vizca Nunca. habrá perdido algún avión. Lo que pasa, Jaime, es que con Luis, en algún momento, yo no me acuerdo exactamente cuándo ni en qué circunstancia, porque eso, si te digo, te lo miento, pero en algún momento con Luis tomamos la decisión, bueno, si este no viene, después de que lo llamamos 2 veces, de que lo esperamos 15 minutos, nosotros nos vamos. Y hay que se venga después solo y que encuentre la forma de llegar. Y empezamos a aplicar esa. No pasó mucho, pero pasó en algunas veces que nos tomamos el taxi antes, o que fuimos a la puerta de embarque antes, y que no lo esperamos. Pero generalmente no, generalmente llegaba ahí raspando, tirándose de cabeza, pero llegaba. Pero ya había muchos más viajes en conjunto, me parece, en Fox, y ya había más anécdotas curiosas de esos viajes. Sí, yo creo que el viaje era una circunstancia. Lamentablemente, pues, tuvimos una época en la cual no tuvimos que viajar, pero duró poco. Y después, bueno, cada viaje, lo sabe bien Diego, cada viaje es una aventura, un descubrimiento, no solamente al evento, sino al poder también descubrir cosas, ¿no? El aterrizaje de emergencia que hicimos en México, ¿te acuerdas de lo que fue eso? Ahí sí teníamos... No, a mí no me tocó viajar ese... No, él no estaba. Bueno, Luis no estaba, porque Luis viajó antes o después, no recuerdo cómo fue. Y bueno, te imaginás, los teníamos acá en la garganta, porque fue una situación bastante complicada y, bueno, al final es una anécdota nada más ese aterrizaje de emergencia, porque bueno, creo que ninguno de los dos hemos vivido una situación así, donde teníamos que sacarnos los zapatos, donde... Nunca más. Teníamos que colocarnos en posición de aterrizaje de emergencia en el asiento, por las dudas que el avión se despistara o no pudiera frenar. Fue muy dramático. El avión circulando, Jaime, para quemar combustible, por las dudas. O sea que fue grave la situación. Y en la Ciudad de México, donde a 2.200, 2.300 metros de altura, el aire te hace menor oposición a un objeto en movimiento como es el avión. Entonces, frenarlo requería de muchísima pericia. Ahora, Vizca y Diego, acuérdense, ¿dónde fue? A Madrid, que por lo menos a ustedes le avisaron, pero en el Picasso ese que agarró el avión, que de repente el lapicero estaba así arriba flotando. Fíjate, Diego tenía un vaso en la mano, tenía vino, y de repente el vaso le hace... Así iba el avión, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Fue Fue una caída, sí, un cagazo terrible, porque fue una caída el avión despegando de aquí, desde Miami. Yo estaba justo tomando, nunca lo había experimentado eso, estaba tomando, justamente tenía el vaso de vino en la mano, y antes de sentir que nos íbamos para abajo, se me levanta la mano, ¿viste? Y yo quería bajar la mano, o sea, con mi otra mano me empujaba el brazo para abajo y no lo podía bajar, y era porque el avión se estaba cayendo y se iba todo para arriba. No, terrible. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando uno viaja tanto, situaciones que a veces se te aparecen. Yo, para ir cerrando, y porque hemos abusado del tiempo de ustedes tres, y tenemos que ir a trabajar ahora sí realmente todos, yo quería saber si ustedes, pues después de todo esto, miran para atrás y sienten, cómo se sienten de lo logrado y de lo que yo creo que ustedes han marcado una escuela. O sea, yo creo que hay gente que quiere narrar y quiere narrar como Luis, hay gente que quiere analizar y quiere analizar pues, con el estilo de Diego y de Vizca. No sé si son conscientes de eso o cómo lo ven. Sí, yo creo que sí. Pocas veces lo vemos. O sea, de un modo sincero, pocas veces. Por ejemplo, y lo podemos decir con amigos, compañeros que fueron futbolistas y que, como Emanuel Tito Villa, como Chaco Jiménez, que ellos te digan que fueron jugadores de alto nivel, que están intentando hacer algo y que uno les dé una voz de aliento y que ellos te hagan sentir que para ellos uno ha sido importante y que es importante que uno les dé esa fuerza,
yo creo que es el mejor cumplido que puede haber, más allá por ejemplo, también en el caso de alguien joven que haya visto algo, que se haya emocionado, que recuerde algo que nosotros hemos dicho o hecho. Eso a nosotros no lo podemos dimensionar en su momento. Y que alguien de afuera te lo diga con semejante peso, realmente te llega y te golpea. Y técnicos también, por ejemplo, nosotros con Diego, ahora que estamos en Univisión y con esto de la unión con Televisa, por ejemplo, que muchas veces en partidos de la selección o en finales grandes hemos tenido a técnicos, al Turco, Javier Aguirre, ¿cómo se llama? Miguel Herrera, ¿no? Que los hemos tenido como compañeros y realmente luego muchos de ellos te terminan preguntando en qué momento hablo, cómo quieres que lo analice y buscan tu opinión de alguna forma para que los lleves por el camino correcto, para que ellos no cometan errores a la hora de decir las cosas que están viendo durante un partido de fútbol. A mí me pasó, Jaime, el otro día, que hablando con un chico del canal de TUDN, empezando a grabar un programa de radio, yo no había hablado nunca con él y me dice, es un gusto poder estar y compartir este momento con vos, me dice, y quiero que sepas que vos sos mi inspiración. O sea, yo empecé a estudiar periodismo porque escuché la voz y quería hacerlo. O sea, es como que uno ahora se encuentra, se da cuenta que es para gente lo que por ahí otros fueron para nosotros. Y bueno, eso creo que es la satisfacción más grande. Y la otra, que en el caso mío, que es analista, a mí lo que me gusta muchas veces es que varias gente que está vinculada al deporte, al fútbol, que son técnicos, exjugadores o jugadores, que te digan, ¿sabes qué? Me gusta lo que vos hacés, porque no decís cosas por decir, no decís boludeces, vos estás analizando el juego, o sea, y que ellos que están ahí, que es lo que hacen todos los días, te digan a uno que nunca tuvo la posibilidad de estar en ese mismo lugar, de ser futbolista, de estar cerca de ser futbolista profesional, te digan, no, me gusta porque lo que analizás, lo que estás viendo es lo que está pasando en la cancha. Bueno, eso también es una gran satisfacción, ¿no? Que gente de ese nivel de alguna manera esté de acuerdo con lo que vos estás diciendo o haciendo durante una transmisión. Yo la verdad que les agradezco por el tiempo, porque realmente ha sido muy enriquecedor poder conversar con ustedes, poder tener esa cercanía que, bueno, con Luis me he visto más veces, con Diego la única vez que nos vimos en persona fue en el entretiempo de Argentina-Islandia, en el baño del IBC, o sea que tampoco es que cruzamos muchas palabras ahí. Nos vimos, Jaime, nos vimos. Partido que le trae a la memoria. No, bueno, por eso, ese no es un buen partido, el recuerdo con el penal fallado a Messi, pero no, nos vimos antes, Jaime, nos vimos una vez en una final de Champions. No me acuerdo cuál final de Champions fue, pero sí, Berlín. Nos vimos en la final de Champions. Sí, que me puteó Vizca ese día, me acuerdo. Bueno, eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo que te vimos, y creo que vos estabas todavía en Ecuador, creo que estabas trabajando para la televisión en Ecuador en ese momento. Estaba el Beto Alfaro Moreno también, me parece, en esa misma... No, el Beto estuvo en una final en Wembley. En la anterior estuvo el Beto. ¿En la anterior? Ah, sí. Bueno. Dos anteriores. Pero eso, yo me acuerdo que nos habíamos encontrado en una final de Champions. Sí, es verdad. Antes del baño del estadio del Esparta. No, es verdad. Yo tenía que hacer una cosa con Vizca ese día, me acerqué, le dije, hola, soy Jaime Macías, y me dijo, sí sé quién eres, boludo, nos vemos más tarde. Así que así fue nuestro encuentro en Berlín, pero estaban ustedes, así que no, les agradezco. Yo tengo una anécdota de ese día, que nos abandonaron, Jaime, se fueron y nosotros nos tuvimos que tomar el tren, para que veas que yo no siempre llego tarde, a veces ellos se van antes por no sé qué cosa, o sea, me abandonan, me han dejado tirado, eso varias veces. Pero bueno, no, les agradezco a todos, incluido a ti, Vizca, que bueno, es tu programa, pero al final estás con tus amigos y que quería poder conversar con ustedes, con la BBT, que realmente hemos analizado esto de que la BBT es un tema de Fox. Es decir, ustedes han trabajado mucho juntos, pero el tridente se forma ya en la última etapa en Fox, o en la última etapa en la que trabajaron bajo el mismo paraguas. Así es. Y la esperanza está, que creo que la tenemos todos, de que la BBT se va a unir en algún momento. No sabemos cuándo, pero
los tres creo que pensamos lo mismo, ¿no? Y aparte porque creo que lo añoramos, lo extrañamos, lo que sentíamos en ese momento, y por eso creo que todos tenemos como objetivo, como meta, que en algún momento otra vez nosotros, y creo que la gente, todos lo vamos a disfrutar, ¿no? Se hace querer el caballero. Tiene que cerrar el patriarca, porque lo único que yo voy a decir es que en estas épocas de cuarentena, juntarse con amigos, así sea virtualmente, y con un poco de nostalgia también, siempre hace sentir bien. Yo lo único que les voy a decir es que mi vieja siempre me dijo, si juntás un granito de arena, más otro granito de arena y otro granito de arena, vas a construir una montaña. Y con ustedes dos, es mucho más grande que el Himalaya. ¡Oh! Una rima, ¿qué tal? Caballeros, muchísimas gracias. Ha sido un lujo conversar con ustedes y esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Hoy Vizca estuvo del otro lado de la vereda.